El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fue acusado en medio de una investigación por su manejo de documentos clasificados. Trump, quien enfrenta cargos por conspiración, falso testimonio, entre otros, aseguró que es inocente. Cuba niega que haya pactado con China la instalación de una gran base en la isla para espiar a Estados Unidos, tal como lo reportó el periódico The Wall Street Journal. El Pentágono también desestimó esta información y dijo que no estaba al tanto del asunto. El fiscal general de la Corte Penal Internacional llegó a Venezuela. Karim Khan se reunió con el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades del país en medio de las investigaciones para determinar si bajo esta administración se cometieron violaciones a los derechos humanos. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Damos inicio en Estados Unidos porque a través de su red social Truth Social, el expresidente Donald Trump informó que fue acusado en medio de la investigación por su manejo de documentos clasificados. El mandatario señaló que el Departamento de Justicia le notificó la decisión al tiempo que se declaró inocente. Los hechos tienen que ver con los archivos clasificados hallados el año pasado en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump enfrentará al menos 7 cargos, entre los que se encuentran espionaje, conspiración y falso testimonio. Tristemente, estamos en un país en declive y aún así persiguen a un presidente popular, un presidente que ha tenido más votos que ningún otro presidente en ejercicio en la historia de nuestro país, por mucho. Y van tras él por el engaño de las cajas. Es como el engaño ruso y como todos los demás. Esto ha pasado por 7 años y no pueden detenerse porque esta elección interfiere en los más altos niveles. Nunca ha ocurrido nada como esto. Soy un hombre inocente. El diario estadounidense The Wall Street Journal señaló que el gobierno chino y el cubano habrían firmado un acuerdo que le permitiría a Beijing instalar una base que funcionaría como centro de espionaje en esa isla. El informe fue desestimado por los voceros del Pentágono al tiempo que La Habana negó categóricamente la información. Vestigios de la Guerra Fría con Cuba en el centro de la polémica nuevamente a flote, de acuerdo con la publicación de Wall Street Journal, que cita de manera anónima a 2 funcionarios de inteligencia estadounidenses. China habría alcanzado un acuerdo con Cuba para instalar una base en la isla caribeña a cambio del pago de millones de dólares, que le permitiría espiar a los estadounidenses a 90 millas de las costas de Florida, al sureste del país. El Pentágono restó importancia a la publicación, calificándola como inexacta. Puedo decirles con base a la información que tenemos que eso no es exacto, que no estamos al tanto de que China y Cuba desarrollen algún tipo de estación de espionaje. El pacto permitiría a Beijing captar señales de inteligencia en partes del sureste de Estados Unidos, hogar de instalaciones militares e importantes industrias, al tiempo que para Cuba se presenta como un bálsamo en medio de la crisis económica que padece. El gobierno de la isla rechazó el informe y acusó que forma parte de un plan para justificar el recrudecimiento del embargo. Nuestro país es firmante de la Declaración de América Latina y del Caribe como zona de paz, suscrita en La Habana en enero de 2014. En virtud de ella, rechazamos toda presencia militar foránea en América Latina y el Caribe, incluida la de numerosas bases y efectivos militares de los Estados Unidos. La noticia tensa aún más las relaciones entre Washington y La Habana, al tiempo que incrementa los temores de un sector en Estados Unidos por la expansión de China en América Latina y el Caribe. Canadá enfrenta una de las peores rachas de incendios forestales de su historia. Desde hace semanas el fuego ha consumido millones de hectáreas en todo el país y el humo ha afectado la calidad del aire en las principales ciudades, que han tenido que limitar algunas actividades en el exterior. Solo en Quebec 13.500 personas han sido evacuadas. Los cielos de la ciudad más poblada de Canadá están cubiertos de neblina. A Toronto, en el este del país, llegó el humo producido por los incendios forestales de provincias del extremo oeste, como Alberta y Columbia Británica. Salgo a caminar todos los días por la mañana y me doy cuenta que la calidad del aire ha empeorado. A 400 kilómetros en la capital canadiense, Ottawa, el humo también ha limitado algunas actividades en el exterior. El Servicio Meteorológico Nacional ubicó a la capital en la peor clasificación de su escala de calidad del aire. El primer ministro canadiense Justin Trudeau informó a la prensa que el país enfrenta una de las peores temporadas de incendios forestales de la historia. Desde mayo, los incendios han arrasado más de 3 millones de hectáreas en casi todas las 13 provincias y territorios de Canadá. De costa a costa, el fuego avanza. Quebec es la víctima más reciente, con cerca de 140 incendios activos.
En esta provincia, pueblos enteros han tenido que ser evacuados, mientras bomberos canadienses y de varias nacionalidades combaten las llamas. Hay 414 incendios forestales ardiendo, 239 de los cuales están fuera de control. También, a la fecha, estimamos que 20.183 personas siguen evacuadas de sus hogares y comunidades. La situación podría empeorar en las próximas semanas, con el inicio del fenómeno del Niño. Los incendios causados por altas temperaturas son el rostro del cambio climático en el país norteamericano. En la capital de la República Mexicana, cientos de personas marcharon desde el Monumento a la Independencia hasta el Zócalo para solidarizarse con las comunidades zapatistas de Chiapas, que han padecido un incremento de la violencia y advierten que están al borde de una guerra civil. Mario Carbonell, corresponsal en Ciudad de México, estuvo en la movilización y tiene los detalles. Este 8 de junio es la fecha señalada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, para llevar a cabo esta jornada global de protesta y exigir que cese lo que ellos consideran es la guerra contra las comunidades zapatistas. El pasado 22 de mayo de este año ocurrió un ataque con armas de fuego en la comunidad Moisés Gandhi, que está en Ocosingo, y en este ataque fue herido de gravedad nuestro compañero Jorge López Santis, el cual pues sigue hospitalizado. Y bueno, pues esta agresión se enmarca en una serie de ataques violentos en contra de las comunidades zapatistas que llevan ya muchos años. La última semana de mayo, pobladores del municipio de Frontera Comalapa vivieron días de terror. La violencia derivada de la disputa por el territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa provocó balaceras, amenazas y reclutamiento forzado. Por ello, cerca de 3.000 habitantes se vieron obligados al desplazamiento forzado. Vemos que el crimen organizado y sus distintos negocios, trata de mujeres, trata de personas, venta de drogas, venta de armas, prostitución, está ya penetrando las comunidades indígenas. Un fenómeno que no habíamos visto antes en el país. La situación en el estado es delicada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han desplegado ya a elementos de las fuerzas federales para resguardar el orden, pero que hay base social del crimen organizado. Dice que hay pobladores que apoyan a los criminales. Lo cierto es que quienes están padeciendo esta situación de violencia son los niños, las mujeres, los adultos mayores en las comunidades zapatistas. Por esto, esta convocatoria, apoyada por personalidades como Noam Chomsky, como Gael García, el actor, buscan despertar la conciencia y dicen que van a seguir defendiendo a las comunidades zapatistas. Chiapas, aguanta, que el pueblo se levanta. Vamos a Venezuela porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con el fiscal general Tarek William Saab para evaluar la implementación de un compromiso firmado entre el Estado y la CPI en 2021. El encuentro se produce luego de que Khan solicitara en noviembre pasado continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que fue suspendida a petición del gobierno de Caracas. Daniela Zambrano, nuestra corresponsal de France 24 en la capital venezolana, nos amplió los detalles. En su tercera visita a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a fin de avanzar en las investigaciones para determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Nicolás Maduro. Una visita que no fue anunciada con antelación y que en principio se manejó con total hermetismo. La Fiscalía también investiga si los tribunales en Venezuela imparten justicia en los casos de violaciones a derechos humanos que se han denunciado. Recordemos que hace un mes aproximadamente la Fiscalía recibió cerca de 8.900 testimonios de personas que se consideran víctimas de abuso por parte del Estado venezolano. Y aproximadamente en marzo del año pasado el fiscal había advertido que se abriría una oficina en Venezuela para brindar asistencia técnica a las autoridades. En horas de la noche, el fiscal de la Corte Penal Internacional también acudió al Palacio de Miraflores. Allí se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con la primera dama Cilia Flores. Al momento no ha habido declaraciones a los medios de comunicación y se desconoce si Karim Khan se va a reunir con representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas. Algunas de ellas se han pronunciado a través de redes sociales, como por ejemplo Provea, que han dicho que en Venezuela se necesitan investigaciones genuinas y no simulaciones de justicia. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.